buenas noches a todos. Estoy muy contenta de volverlos a ver y de continuar nuestro trabajo de interrogar el oficio de psicoanalista en relación sobre todo a la clínica actual. Todos le damos la bienvenida a los nuevos integrantes del seminario. Como saben, hasta fin de año trabajaremos sobre la temática de las invenciones de la cura en la actualidad, proponiéndonos subtemas mes a mes. De esa manera, damos oportunidad que todos puedan incorporarse y renovar aires, pues lo más peligroso que nos pueda pasar es el acuerdo grupal. Este espacio siempre será un lugar donde, vez por vez, se pueda renovar la decisión de establecer y soportar preguntas para que ellas realicen su labor. Yo soy lo más fiel posible al método interrogativo de Jaco Quintica. Ahí les mandé para los que son nuevos miembros, volví a enviar en el WhatsApp un pequeño artículo que salió en el Sigma sobre el método interrogativo de Jaco Quintica. Bueno, he anunciado comenzar la tarea de este segundo semestre a partir de la Dirección de la Cura y los Principios de su Poder del año 58. Ustedes lo tienen en escritos 2, texto que en esta versión la estoy leyendo ahora porque mi versión está un tanto desgajada ya, sobre todo en la parte de dirección de la cura. Me interesa mucho iniciar a los efectos de este tema por el capítulo 5, el punto 14. Saben ustedes que yo considero al menos que este texto es un texto muy freudiano, que si lo viéramos desde los primeros capítulos, sobre todo 1 y 2, serviría para dar un repaso a todo lo que es la técnica psicoanalítica en Freud. El capítulo 3 es un capítulo que yo siempre dejo aparte porque siempre estoy en deuda con la historia del psicoanálisis. Es un capítulo en donde Lacan se va metiendo con distintos autores y bueno, yo no soy de decir amén a Lacan ni a ningún autor, pero mucho menos a Lacan, que sabemos que más de las veces puede torcer la balanza para su lado cuando está enojado con alguien. Entonces, soy muy cuidadosa. Habría que tomarse el trabajo de leer no el texto que cita Lacan, sino los conceptos que está utilizando un autor para ver si la crítica que realiza en el capítulo 3 es válida. Bien, pero me interesa este tema mucho. Capítulo 5. Hay que tomar el deseo a la letra. Me interesa ¿por qué? Porque hoy descubrir al sujeto en la letra no es tan fácil. Hoy, digamos, el deseo no aparece como expresándose como la punta del iceberg del deseo, ¿no? Al ras de la letra, como decía Lacan, etcétera, etcétera. No, hoy lo que encontramos al ras de la tierra
son los nombres del goce. Y voy a pedir a Claudia que ponga la diapositiva número 3, podés pasar la 1 y la 2 rápido, y poner la número 3, solamente para que lean conmigo la frase que prometí trabajar. La importancia de preservar el lugar del deseo en la dirección de la cura necesita que se oriente ese lugar con relación a los efectos de la demanda, únicos que se conciben actualmente en el principio del poder de la cura. Ese actualmente vale para 1958. Pero vamos a ver que este texto, que es un texto, digamos, del primer Lacan, de un Lacan muy freudiano, es un texto bastante ameno, vamos a ver que este texto tiene algunas cuestiones que son que nos sirven para la actualidad, que la podemos tomar para orientarnos en la actualidad. Evidentemente nos encontramos con una problemática que es la interrogación sobre el estatuto del deseo en la actualidad, en donde la época y el colectivo social están atravesados, por un lado, por el discurso de gestión capitalista y por el otro lado, por la pandemia. Pero si dejamos de costado un minutito la pandemia, tenemos que estar advertidos de que Lacan en el año 72, en la conferencia que dio en Milán, ya habló de las consecuencias del discurso capitalista. Entre ellos el vacío de sentido, la dificultad de realizar metáforas, el empuje al goce, la pulsión desbordada, etc. Obviamente estamos atravesando una pandemia global que genera síntomas a veces conocidos, creo que las más de las veces conocidos, lo venimos trabajando el año pasado, pero hay que encuadrar en cada situación, hay que encuadrar el síntoma en cada situación y momento, tratándose de un trabajo que bueno, que requiere su delicadeza, diría yo. Requiere de la prudencia. Estoy con... ¿Ahí me ven? Porque estaba con dificultades en la transmisión. ¿Estoy? Sí, sí, se okay. te ve. Sí, avisen. Bueno, no obstante, yo considero que para estar a la altura de la época, en tanto que analistas, nuestro oficio debe responder siempre a la ética del psicoanálisis, ¿verdad? Una ética que está en relación al deseo. La frase de Lacan tiene algunos significantes fuertes. Preservar, lugar del deseo, dirección de la cura, orientación, efectos de la demanda, poder de la cura. Fíjense cómo va aumentando la potencia, como quien diría, desde preservar a orientación, dirección, orientación, poder de la cura. Me parece muy importante referirnos a ello para luego reflexionar sobre la clínica actual. Esa reflexión va a ser un trabajo muy inédito, un trabajo
terriblemente inédito al que están convocados todos los que practican en la actualidad. Y yo me encargo mucho de convocar al joven. En ese mismo punto 14 nos orienta respecto de, si querés pones la diapositiva 4, es un hecho que el sujeto habla para otro, para quien su palabra, para el gran otro, ¿verdad? Para quien su palabra es mensaje, porque se produce en el lugar del gran otro. O sea, ese mensaje, esa palabra llega a ser mensaje en el lugar del gran otro. Ya la próxima vez vamos a ver el grafo del deseo, vamos a repasar estas cuestiones. Su demanda proviene del lugar del gran otro. Esto es algo a tener en cuenta, ¿eh? La demanda proviene de ese lugar. Dice Lacan, está etiquetada y fechada desde ese lugar, incluso desde su tiempo. Recuerdan a Freud que decía que por más de 3 generaciones, etcétera, etcétera. El deseo se transparenta en la demanda, por eso le interesa la demanda. El deseo está más allá y más acá de la demanda. Este punto tiene muchas más nociones, pero solo quiero anunciar estas, pues primero tenemos que diferenciar demanda, necesidad y deseo. Y ahí podemos ir a la diapositiva 5, que yo he titulado Aproximaciones preliminares a la noción de necesidad, y mucho no me interesa hablar de este tema, solamente recordar a Freud en 1895 en el proyecto, en donde va a hablar de que de una necesidad, ya él le da estatuto de mítica, y mucho más toma ese estatuto de mítica en 1915, cuando vuelve a repasar sobre el estímulo de la necesidad en su armado de la metapsicología de las pulsiones. Sabemos que en todo caso el infant nace prematurizado y necesita del auxilio ajeno, y de que esa persona que se encarga del auxilio ajeno realice una acción específica. Bien, no voy a decir mucho más que eso, ya hemos hablado de que el infant se encuentra en estado de desamparo, de indefensión, etc. Aproximaciones preliminares a la noción de la demanda. En el escrito que les voy a pasar después, tomé del texto del libro una nota sobre la palabra demanda, demand, y el verbo, en francés, que hace Tomás Segovia y Armando Suárez, un colombiano, que son los traductores y que por supuesto están supervisados por Nación. Decíamos entonces que un niño necesita de la acción específica. Freud dice, grita porque tiene hambre. Pero ese grito se convierte en demanda. ¿Cuándo? Cuando alguien que ejerce la función materna lo escucha y responde. Por ejemplo, dándole de comer. Para satisfacer sus necesidades y obtener la ayuda del otro, el infante tiene que articularlas en el lenguaje, es decir, tiene que expresar sus necesidades en una demanda. Entonces, digamos, tiene que articular la necesidad a la demanda. La necesidad queda como algo caído previo a la demanda en un lugar
absolutamente mítica. Podemos pasar a la diapositiva 6. El tema es el siguiente. Para articular las demandas en palabras, se introduce otra cosa que causa una diferencia y una escisión entre necesidad y demanda. Junto a esa demanda que articula una necesidad dirigida al otro, hay una demanda implícita y es la de ser alguien para el otro. Es allí donde se inicia la representación de un sujeto para un otro. Cumpliéndose la fórmula, un significante representa un sujeto para otro significante. Y así el sujeto se inscribe en una historia que lo antecede y que está en relación con la demanda de amor, como dije antes, que está fechada en el gran otro, en la genealogía. El objeto que satisface la necesidad, que es suministrado por el gran otro, adquiere la función adicional de ser prueba de amor. El otro, su presencia, simboliza el amor, creándose una relación de dependencia. Algunas veces ya he mencionado este tema de la búsqueda de ser significado por el otro, la búsqueda de ser mirado por el otro. Justamente encontré en mi biblioteca, donde bueno, suelo apoyar algunas cosas que me interesan delante de los libros, encontré una muñequita que traje de República Dominicana. Es una muñequita típica, la van a encontrar como la tengo yo, así. Van a encontrar pinturas, creo que tengo unas por ahí que traje. Bueno, miren la cara. En todas las pinturas y en todas este tipo de muñecas que están con sus vestimentas típicas y que hablan de historia, no, digamos, ¿verdad? No están los signos de la cara, no hay ojos, no hay boca, no hay nariz, etc. Esto lo hacen justamente como una función de protesta, podríamos decir, a los efectos de la colonización. Podemos ir a la diapositiva 7, en donde van a encontrar que la demanda cumple una doble función. Expresa una necesidad y se convierte en demanda de amor. La necesidad tiene un carácter natural, si este término es válido, alimento, calor, etc. Pero el psicoanálisis constata que la necesidad no se conoce más que a través de la articulación de la demanda, que el otro satisface según su interpretación. Aquí hay algo a recordar. Este otro, con mayúscula, cuando se instala, es otro que se interesa por el infante. Es ese otro que transforma el grito en llamado, el llamado en demanda. Así, digamos, está en la función de ser un otro que tiene lo necesario para satisfacer la necesidad. Por eso puede realizar la acción específica. También, digamos, además de esa acción específica, tiene que tener algo. Llamémosle simplemente interés por el infante. O sea, que el infante signifique algo para él. Y eso le permite significarlo a través
de ofrecerle la presencia, la mirada, la voz, el cuerpo. Pues lo abraza, lo besa, lo cambia, lo baña, etc. Pero con interés. Es decir, la persona que está a cargo del cuidado de un bebé, de un infante, en el mejor de los casos lo que debe tener es interés. Vamos ahora a la diapositiva 9 para aproximarnos en forma preliminar, estamos dando un pantallazo muy grosero, introductorio diría yo, a la noción de deseo. Dejando para ustedes la tarea de leer El sueño de la bella carnicera en Freud y en la alusión que hace Lacan en el texto que estamos trabajando, hoy nos tomamos el trabajo de despejar dos enunciados, estos que están en la diapositiva. El deseo es lo que se manifiesta en el intervalo que cava la demanda más acá de ella misma, y la otra frase es: el deseo se produce en el más allá de la demanda. Bien, después van a ver qué mal que me llevo con las diapositivas. Lo primero a reflexionar es que el deseo es, miren lo que dice Lacan, el excedente producido por la articulación de la necesidad a la demanda. Hay algo que queda como resto, es decir, la necesidad se articula a la demanda, pero no acapara toda la demanda, por así decirlo. Hay algo que queda de excedente, eso es el deseo. El deseo toma forma cuando la demanda se separa de la necesidad. Sí, hay algo interesante que va a decir Lacan respecto del deseo, y es que es una fuerza constante porque nunca puede ser satisfecho. Quizás lo que puede satisfacerse, quizás, es la demanda, pero no el deseo. El deseo es siempre algo que tiene que ver con el advenir del sujeto. Para la necesidad, el otro tiene un objeto que la satisface. Esto es la diferencia con la demanda. En tanto, esta siempre es demanda de amor. Para esta última no hay objeto para la demanda de amor. Es decir, que el gran otro, en tanto que barrado, no está en posición de responder a la demanda de amor del sujeto. ¿Por qué? Porque el gran otro está barrado. Y entonces, ¿qué sucede? La demanda de amor siempre tiene implícito, aunque no se muestre, aunque en la pareja, ¿verdad? En el juego de los partener, haya cierta política de disimular lo que está en juego. Bien, nosotros los psicoanalistas lo sabemos, toda demanda de amor es demanda incondicional de amor. Pero el otro está barrado, entonces jamás va a poder, digamos, responder a esa incondicionalidad. Les pongo como ejemplo, en una época se usó mucho el ruminín para los bebés recién nacidos. Entonces la madre que salía de un parto, salía ya con su bebé arriba del pecho, y se decía que por lo menos 48 horas ese bebé debía estar sobre el pecho materno. Bien, la mamá había pasado por un trabajo de parto, por el parto, las más de las veces eso lleva
unas horas un poco difíciles, quizás no durmió la noche anterior o ese día estaba cansada, posiblemente el trabajo de parto la cansó. Bien, muchas madres lamentablemente se sintieron muy culpables por no poder responder a la moda del rooming, a la moda del rooming en ese sentido. Ahora los dejan en una cunita y viene la babysitter, ¿verdad? Viene la enfermera de neonatología. Pero en aquel momento eso fue una exigencia terrible, que toda madre barrada, ¿no? Que puede cumplir la función materna, pero barrada, pero no podía resistir. Bien, el resultado de la escisión entre la necesidad y la demanda es un resto insaciable, el deseo. Es decir, que después de que han sido satisfechas las necesidades que fueron articuladas en la demanda, el otro aspecto es el anhelo de amor. Y su destino es subsistir como insatisfecho. En el seminario 20, recuerden que esa frase tan linda de Lacan que dice que el amor, lo pide aún, etcétera, etcétera, etcétera. El deseo no es el apetito de satisfacción ni la demanda de amor, sino la diferencia que resulta de sustraer el primero de la segunda. Estoy parando y yendo despacito en cosas que parecen de perogrullo, pero que ya van a ver cómo las van a tener que tener en cuenta en el trabajo que hoy nos toca hacer. Junto al gran otro que tiene, hay también el que no tiene. Por eso, amar es dar lo que no se tiene. Se da amor, porque las cosas para dar no alcanzan para satisfacer la demanda. O sea, no se tienen cosas para dar. Ese gran otro barrado que cumple la función maternal cuando la metáfora paterna se cumple en la madre o en quien cumpla la función maternal. Que, digamos, no sé cómo, función maternal la puede cumplir el padre, el tío, el abuelo, etc. Lo importante es que la metáfora paterna, o sea, la interdicción, haya caído sobre ese sujeto. Eso es muy importante para la constitución subjetiva del infante. Entre esas dos demandas, la demanda del otro que tiene y la demanda del otro que no tiene, se sitúa el deseo. El deseo, entonces, como dije antes, surge como resto. Ejemplo, si después de satisfacer la necesidad se sigue demandando, es porque ya está en juego el deseo. Este es un ejemplo de Lacan. Es el caso del niño que toma la leche del pecho, que ya está satisfecho a nivel de la necesidad, está lleno, dice Lacan, pero sigue chupando del seno. Desea ese objeto. El deseo, por supuesto, es un concepto complejo, del cual dice Freud que puede ser reprimido y realizarse en los sueños, y que también, dice Freud, puede modificarse en el análisis. Pero si hay algo que distingue el deseo freudiano,
es que todo deseo es originalmente sexual. Y como la sexualidad del humano es objeto de una fuerte represión, el sujeto deseará algo que se le prohíbe y que reprime. Otra característica del deseo es que el sujeto no lo conoce. El sujeto no sabe muy bien cuál es su deseo. Solo en la experiencia analítica el deseo se le puede revelar a un sujeto. Es el propósito de la interpretación freudiana, referido al deseo que habita en el síntoma, en el lapsus, en el sueño, en el acto fallido. El deseo se articula, está presente en las formaciones del inconsciente. Hay que poder leerlo. Ahora bien, es necesario entonces que sobre la transferencia, como dice Freud, tomándola como una nueva neurosis, el sujeto se sintomatice, lo cual no es fácil, sino que deparará tiempo y trabajo, los de la instalación y desarrollo de la transferencia. ¿Transferencia sobre quién? Vamos a la diapositiva 14. ¿Transferencia sobre quién? Respecto de alguien que está allí como gran otro barrado. Y el problema es que no se trata de alguien que tenga mucha convocatoria actualmente. Cuestión que habrá que reflexionar. Cuando me refiero a ese alguien que se oferta a la transferencia, me estoy refiriendo al analista. El analista responde a su ética, está ahí como el gran otro barrado, o sea, no va a responder como el gran otro de todas las respuestas. Y obviamente el otro barrado no es alguien que tenga convocatoria hoy. Hoy hay que ser completo. Vamos a la diapositiva 15. El deseo tiene dos vertientes, una imaginaria y la otra simbólica. La vertiente imaginaria del deseo, recuérdenla porque va a estar en relación a la vertiente de la transferencia imaginaria. Esta vertiente imaginaria está relacionada con la imagen del otro especular, que en la medida en que permite organizar la imagen de sí misma como completa, genera el deseo. Por ella, ¿no? El deseo por esa imagen completa. Respecto de esta vertiente hay mucho para interrogar, pues la gestión del discurso capitalista ha generado dependencia de la imagen que completa. Es un problema interesante en el análisis actualmente. Es un problema, digamos, no solamente de la imagen a nivel visual, no me preocupa la cuestión de la virtualidad y lo visual en la virtualidad, ya les he dicho que alguien puede mirar para arriba, para el costado, para abajo, en fin. Hacer un Fordán lo real con la mirada, pero sí me preocupa que nuestro consultante, el consultante de hoy, nos busca para imaginariamente completarse con el analista. Después tenemos la vertiente simbólica. Es aquella que liga al sujeto al otro en tanto deseo del otro. El deseo es esencialmente
deseo del deseo del otro. Se desea siempre lo que el otro desea. Y el análisis posibilitará al sujeto lograr algo de libertad respecto de esta enajenación y que un deseo pueda ser propio. El deseo es algo sin sustancia, evanescente, que depende profundamente de su reconocimiento. Es decir, de que el otro le otorgue un lugar y el sujeto pueda encontrar una ubicación en relación al deseo. Entonces, a la pregunta, ¿qué es el deseo? Una primera respuesta es, el deseo es el deseo del otro. Pero, podemos ver la diapositiva 16. En un análisis, atravesada esta experiencia de reconocerse en el deseo del otro, la respuesta sería, el deseo es el deseo de reconocer el deseo. El propio deseo no es nada más que el reconocimiento del mismo. En este escrito, de dirección de la cura, en esta altura de la cana, en el 58, el deseo es el deseo de ser el falo, como identificación última del significante del deseo. Eso lo pueden leer en el punto 8 del apartado 5. Me parece muy importante volver sobre esta cuestión, pues el falo alude a la castración, al complejo de castración y a ese mito que instaura la relación con la prohibición. Considero que hoy es necesario tener presente esta cuestión, porque el colectivo social y posiblemente los pacientes que nos consultan no se encuentran adecuadamente articulados a la prohibición del incesto y del parricidio. Por ello, tanto incremento de asesinatos, pedofilia, abusos, violaciones, tratas, feminicidios, etc. Vamos a la diapositiva. Amelia, disculpa, Sí. Claudia tuvo un inconveniente, está ingresando nuevamente. No pudo pasar la 16. Ahora, si te parece, retomar en la 16. No, porque no van a encontrar nada que no se haya dicho. Si está ahí Claudia, vamos a la 17, si no la de... Listo, Amelia. Es que me salió un momentito el computador, pero... Es para jugar un poco nada más. Para jugar a la cañana. Si no, no hay problema. Bueno, ahí lo que explico en la 17, ahora cuando puede la va a poner, es pongo los círculos, dos círculos de Euler, uno encima del otro. Ahí está. Ahí tienen dos círculos de Euler con el conjunto intersección en el medio. Allí en el conjunto intersección podríamos ubicar el objeto petit a como el objeto causa de deseo. Bueno, ahora lo vamos a dejar así, como objeto causa de deseo. Sabemos que también tiene la función de plus de goce, pero en esta conjunto de intersección es objeto causa de deseo. Por un lado, el gran otro barrado. Al tesoro de significante le falta un significante. Del otro lado, se le escapó de nuevo bueno, no importa. Del otro lado estaba un cociente, una relación, que es
entre el falo y el menofí, y la castración. Más es un dibujo, un grafo lacaniano absolutamente freudiano. Ponen en relación el otro de la cultura, el otro del mito, podríamos decir, del mito edipiano, y del otro lado, la relación del falo y la castración, porque en todo caso ese mito articula el falo y la prohibición. Y eso es sumamente importante, porque es algo que vamos a tener que tener muy en cuenta en los análisis que estemos dirigiendo, sobre todo actualmente, en donde de castración no se quiere saber nada. Continuemos con el punto 9 del escrito. Ahí sí, diapositiva 18 creo que es. El deseo es lo que se manifiesta en el intervalo que cava la demanda, más acá de ella misma, en la medida en que el sujeto, al articular la cadena significante, trae a la luz la carencia de ser con el llamado a recibir el complemento del otro. Si el otro, lugar de la palabra, es también lugar de esa carencia. Vean cómo insiste Lacan en la cuestión del gran otro como lugar de carencia. Y eso es lo que también Lacan le va a exigir al analista. Pero eso estaba ya en Freud. Freud no manejaba el término del otro barrado, pero ya estaba en Freud cuando le pedía al analista la neutralidad, la abstinencia, o sea, ¿no? Que retirara en sí, que retirara, digamos, de su práctica analítica todos sus prejuicios, su amor, etcétera, etcétera, etcétera. Ya lo han estudiado. Ahora bien, me voy a aprovechar un poquito de la paciencia de ustedes, porque quiero seguir leyendo esa frase. Generalmente en la universidad se enseña hasta ahí, se lee la frase hasta ahí. Pero sigue diciendo: lo que de este modo al otro les da don colmar, y que es propiamente lo que no tiene, puesto que a él también le falta el ser, es lo que se llama amor, pero también el odio y la ignorancia. Es también pasiones del ser, lo que evoca toda demanda más allá de la necesidad. Y es sin duda aquello de que el sujeto queda privado. Es también pasiones del ser lo que evoca toda demanda. Y es sin duda aquello de que el sujeto queda privado, tanto más propiamente cuanto más satisfecha queda la necesidad. Más aún, la satisfacción de la necesidad no aparece allí sino como engaño contra el que se estrella la demanda de amor, enviando al sujeto al limbo. Pues él va a agregar, pues el ser del lenguaje no es un ser de objetos. Disculpen la frase larga, pero habrán notado ciertas entonaciones más fuertes en algún momento. Ese texto es del 58.
Y ya Lacan está advirtiendo sobre la pérdida de amor, de las pasiones y el fracaso de la realización del ser. Obviamente es un Lacan que ha leído Heidegger, Sartre, Descartes y el Tratado de las Pasiones, etc., ¿no? Refiere al menos dos cuestiones que a mi gusto son muy importantes para poder pensar la subjetividad de nuestros consultantes. Uno, si tenés a mano la 20, la diapositiva 20, o 21, no me acuerdo ahora. El engaño, sí. Perdón, está pasando ahora Diana las... Ah, bárbaro. ¿Vale? Sí, sí. A mí me preocupa, me parece que hay dos cuestiones muy importantes para pensar la subjetividad de nuestros consultantes. Uno, el engaño contra el que se estrella la demanda de amor enviando al sujeto al limbo. O sea, cuanto más satisfecha está la necesidad, más el sujeto se va al limbo. Fue un elegante Lacan allí, ¿eh? Se nota que es un escrito. Dos, el hablante ser, el parletre, la Tolondra ha dicho, no es el ser de los objetos, pero ya está dicho acá, no dice hablante ser. Yo lo agrego eso, el hablante ser para, digamos, ir hacia la Tolondra dicho, hacia el sintón, etcétera, etcétera. Pero lo importante es saber que ese sujeto de deseo es un parletre. Y ese parletre no es un ser de objetos, no se contenta con los objetos. Lo cual, si no se contenta con los objetos, lo puede llevar a buscar más y más. Y sabemos la historia. Por un lado, digamos, se convierte en un ser de consumo, pero ese ser de consumo es al final un ser consumado. Si es que le podemos atribuir ser, esta es cuestión para los filósofos. Diana, pasá a la 21. Encontramos una orientación respecto de nuestra praxis de analistas en el punto 11 de Dirección de la Cura, en donde dice, al abrir la dialéctica de la al abrir la dialéctica de la transferencia, hay que fundar la noción del gran otro, dice él, con una A mayúscula, como lugar de despliegue de la palabra. Y aclara, el otro escenario, el de la Traumdeutung freudiana. En otra época, esta noción hubiera parecido algo absolutamente innecesario de nombrar. En tanto, la regla fundamental dice, hable. Y los consultantes generalmente hablaban, y a veces demasiado. Pero en la clínica actual, por diversos motivos, el consultante nos llama, pero después no habla, no parlotea respecto de lo que le sucede, de lo que piensa, de lo que siente, de los otros, de su historia, de las teorías que tiene respecto de lo que le pasa, sino que quiere que seamos nosotros quienes le digamos qué le pasa y que le otorguemos la solución. Pasamos a la diapositiva 22. Siempre considere que el oficio del analista
lo puede sostener aquel que tiene coraje. Pues habrá que tenerlo para sostener nuestro lugar de objeto de la transferencia en tanto semblant de petità, ya sea como causa de deseo o como condensador de goce. Yo les diría que actualmente las más de las veces como condensador de goce. Nuestro oficio le posibilitará al sujeto refundar el lugar del gran otro. Del gran otro en tanto que no tiene, pues solo desde ese lugar se desarrolla el amor de transferencia. No será fácil la tarea, pero también está en nuestra condición de practicantes el saber pagar. En el capítulo punto 3 del apartado, no me acuerdo si 1 o 2, no, punto 3 del apartado 1. Ahí habla de los pagos del analista, etcétera, etcétera. Y el analista tiene que pagar digamos, con su médula, ¿no? Con lo que hay en el corazón del ser, con su juicio más íntimo, va a decir ahí Lacan, etcétera, etcétera. Bien. Bueno, habrá que poder pagar, ¿no? Habrá que pagar, estar en ese lugar, ¿no? En ese lugar del otro tachado, el no darle los tips que el analizante, que el consultante, pues no es analizante, que el consultante hoy quiere, justamente para que se pueda refundar un lugar que permita emerger al sujeto. Si el deseo del hombre es el deseo del otro, un lugar a ocupar en nuestro oficio puede ser el de desear que el sujeto hable. Y para otorgarle el espacio, se tratará de ofrecer y semblantear ese lugar de no respuesta, del lector del llamado, para que se constituya la demanda. ¿Cuál? La demanda de análisis. Esa demanda en donde, digamos, se formaliza el síntoma. Se tratará de un trabajo mediante el cual la demanda de amor pueda convertirse en demanda de saber. Eso a lo largo del trabajo de un análisis va a permitir el pasaje de, digamos, de los fondos de goce, del sujeto de goce, del sujeto tomado por la pulsión, del sujeto tomado por el ello pulsional, que lo único que pide es goce, a ver si el analista sabe maniobrar para que de la demanda de amor que tiene un estatuto imaginario se pueda pasar al deseo de saber, a la transferencia al trabajo analítico. Eso va a permitir el pasaje de los fondos de goce, como dice Lacan en televisión, al inconsciente, al trabajo significante. Bien, busca la diapositiva 25. En mi consideración se tratará de que el analista se ofrezca la transferencia ocupando el lugar de falta en ser. Esta posición del analista posibilitará al consultante reeditar sobre la transferencia determinados valores significantes que tienen que ver con su historia, pero que no los conoce. Y desde ellos se abrirá la ansia,
el agujero. En tanto, su demanda está sujeta a ellos. Bueno, y tendrá que poner en trabajo eso, podríamos decir. En tanto semblante del otro lado, el analista no tiene opción de responder a ninguna demanda. En la diapositiva 26 van a leer posiblemente nuestra presencia testigo pueda resultar hiante. Es un neologismo lacaniano, agujereante, insoportable. Y deberemos estar atentos a sostener a que un sujeto se constituya en el agujero de su balbuceo. Repito, y deberemos estar atentos a sostener a que un sujeto se constituya en el agujero de su balbuceo respecto del poquito de saber sobre qué lugar ocupa para el otro. Desde allí podrá articular las preguntas sobre sexualidad y muerte. Vamos a la 28, diapositiva 28, vamos a saltar unas diapositivas. Retomando el punto de Marras, una lectura del mismo, la cuestión de preservar el deseo, después Lacan va a hablar ya desde el 6, de preservar la angustia, tema central del seminario 10. A mí, digamos, esta cuestión de preservar el deseo me lleva a considerar que la refundación del lugar del sujeto y la apertura de la ansia del inconsciente como un lugar que debe posibilitar el oficio del psicoanalista es un modo posible de orientar el mismo en relación a los efectos de la demanda. Se tratará entonces de preservar los efectos de la misma y de ese modo posibilitar el surgimiento del sujeto del inconsciente. Para concluir, solo les recuerdo que el analista siempre trabaja del lado del sujeto del inconsciente. Muchas gracias. Ahora les toca a ustedes preguntas, comentarios, colaboraciones. La verdad que sí, recreando como recreas también la dirección de la cura, hay que ser valiente en estos tiempos sobre todo. Me dio mucha impresión cuando mencionaste esto de que los pacientes que recibimos últimamente vienen más a puro goce, ¿no? Y a satisfacer demandas, sí, más que a preguntarse. Si me pongo a pensar, más que nada lo ubico en la cuestión más adolescente, pero Sí. es chocante volver a recordar eso en estos momentos donde el capitalismo está tan al rojo y donde lo único que parece que nos calma, la locura, la ansiedad y el encierro en esta pandemia son más objetos, ¿no? Exactamente. O sea, como que hay un plus de laburo que tenemos que hacer en este momento que la verdad lo debemos estar haciendo y no había reparado en eso, me sonó muy chocante. Sí, es bueno. ¿Cómo recreaste otra vez Dirección de la Cura, ¿no? Muy bueno. Es un texto sencillo, o más o menos sencillo, ¿no?
Pero más o menos. Después de muchas El lecturas, más acá y el entonces, más allá. Después cuando vean ustedes todo el Power, se van a reír muchísimo porque quise hacer lo que hacía en el pizarrón. Trazar un segmento, arriba de ese segmento poner la palabra demanda, de este lado más acá, del otro lado más allá, bueno, el más acá y el más allá de la demanda, a ver, es Lacan, y Lacan es barroco, hasta en su seminario es medio barroco, pero digamos en la escritura es terriblemente barroco, entonces resulta muy complicado. Pero la verdad es que eso es absolutamente freudiano. Digamos, es una lectura freudiana habiendo pasado por Kierkegaard, Heidegger, Sartre. Sí, podés tomar dinámica de la transferencia y observaciones del amor de transferencia y en algún punto está. Exacto. Desde Freud en algún punto está. Lacan te lo hace pensar más, digamos. Ahora, yo justamente traje el tema porque, a ver, me parece que yo, por lo menos en mi clínica, noto una diferencia entre un consultante de 40 años para arriba, más 40 podríamos decir, y el menos 30, el 30. El 30 venía a decir, bueno, ¿tiene unos tips para darme? Bueno, un análisis lleva mucho tiempo, ¿no me puede dar unos tips primero para... El 30 tuvo su niñez por lo menos en Argentina, en los 90, donde la función paterna sufrió una caída terrible a nivel de lo que se veía políticamente en los medios, y yo me acuerdo que una vez un colega dijo, lo que está pasando hoy lo vamos a ver después a estos pibes cuando tengan 30. Sí. El otro día tuve una consulta una paciente que la vi unos 3 meses, que parecía que muy bien, y terminó diciéndome, yo quiero algo cerquita de mi casa, cuando justamente de eso se quejó, es una paciente que era de Nordelta, algo cerquita de mi casa, varias veces por semana, y que haga algo cortito. Ah. Bueno, preta por ter. Ya está, digamos, ¿no? Preta por ter. Sí, listo para poner. Listo. Bien Nordelta. Sí. ¿No? Y bueno, yo me quedé pensando esto, ¿no? De esta cosa de los 90, sus 30 años, su cosita rápida para salir del paso, porque yo no puedo estar mucho tiempo y esto me va a llevar mucho tiempo, un análisis. Bueno, así. ¿Alguna otra colaboración por ahí? Amalia, hola. Hoy presenté dificultades con el internet, ha estado terrible. Tranquila. Pero bueno, me preguntaba a propósito de lo que trabajabas ahora, de la demanda que hay, digamos, de parte del consultante, ¿sí? Y esto en relación con qué quiere hablar, por ejemplo, ¿sí? Y la propuesta de que las sesiones sean en tiempo variable, ¿sí? No sé hasta dónde, y es algo que me pregunto, se debe dejar hablar, porque a veces pareciera que incluso ese hablar estuviera como del lado del goce. Ajá, sí señora. Ahí ¿Sí? está el arte del analista. Sí, y además es interesante. Es interesante porque, digamos, primero le vamos a pedir que hable y después cuando habla mucho le vamos a cortar. Exacto. Exacto. Pero, a ver, ya sin Lacan, antes de Lacan, o digamos,
los que realizamos estudios freudianos siempre decíamos, ¿no? Que si el paciente entraba en charla, bla, 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 o había que cortarlo. Quizás los kleinianos cortaban sesiones. Yo que tuve una formación, de entrada mi formación fue Freud y Klein. Los kleinianos cortaban sesiones. ¿No? O le preguntaban, ¿y a dónde va? ¿No? Como para ver. Acá, ¿Y qué es lo que quiere decir? ¿Sí? O sea, ¿y eso qué, no? O sea, creo que es un poco como la invitación a que porque está el goce de la metonimia, el goce de bla, 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 del la palabreo. metonimia, del palabreo, exacto. Ok. Sí, tenía como esa duda y bueno, Sí. creo que El hablando... asunto es que hay que tener un arte especial. ¿Por qué? Porque, a ver, yo a propósito puse esta muñequita, no sé si ahí la pueden ver, que no tiene carita, no tiene pintada la cara. ¿Por qué? Porque el gran otro actual, el gran otro del discurso capitalista, es ese que no nos responde el teléfono cuando uno quiere reclamar algo y no aparece nadie. Ay, llamás por teléfono y la opción 1, opción 20 y nadie te respondió, mucho menos ahora. O sea, es un gran otro que te deja pagando, que te dejas, ¿verdad? Que no te presta rasgos, que no te presta insignias, que lo único que hace es un malabar, una maniobra, un malabar, ¿cómo es? El trick como una prestidigitación para que te conviertas en consumidor. Entonces, bien, mi hipótesis es, bueno, a ver, tengamos paciencia, prestemos la presencia con el arte de, digamos, de saberse un otro barrado, de saberse el analista freudiano de la neutralidad, de la abstinencia. Prestemos esa presencia de abstinencia y desde ahí ocupemos un lugar que le posibilite articular la demanda de amor. Porque justamente, digamos, de lo que carece un sujeto hoy es de la articulación de la demanda de amor. Y si no hay articulación de la demanda de amor, ¿no? ¿Dónde está el deseo? Es decir, preservar el lugar de la demanda es preservar el lugar de la demanda de amor. Entonces, así como habíamos visto lo terrible que puede ser para un niño, como digo yo, que le falte la primera hoja de su historia, que es toda la historia de abandono, y que fue a parar a una institución, el caso Matías, por ejemplo. Bien. Es terrible para un niño que no haya un otro que lo desee. Entonces, ese otro del capitalismo no da lugar a la demanda de amor. Leído por, ¿cómo es que está de moda? Kaufman, no, ¿cómo es que se llama? El del amor líquido, etc. Hay un sociólogo, Bauman. Yo decía Kaufman, Bauman. Hay un sociólogo americano, no está equivocado. No lee desde el psicoanálisis, pero lo que lee es correcto. No hay, no. Sí, adelante.
Edmundo. ¿Vos podrías aclarar un poquito más la idea del lugar del analista como condensador de goce? Porque Sí, yo lo pienso eso habitualmente, estos dos lugares, de analista causa deseo, analista condensador de goce, me parece que uno ahí se instala la transferencia un poco como en banda de Moebius, digamos, que desliza eso, ¿no? sí. Lo que vos llamaste el arte del analista, es porque cómo no quedar capturado en un lugar, pero saber que a veces uno tiene que soportar ese lugar. De condensador de goce, no sé, me gustaría ¿cómo lo pensás vos? Para mí el analista condensador de goce es el analista que, digamos, absorbe pulsión, por así decir. Antes se pensaba que esta función de condensador de goce tenía que ver nada más con el analista que trabajaba con pacientes psicóticos. Porque se suponía que el empuje a la mujer y el sujeto de goce era nada más que para la psicosis. Hoy sabemos que hay cierto debilitamiento, por así decir, de la función paterna, es decir, no, nadie tiene asegurado, antes nadie tenía asegurado poder psicotizarse. Bueno, hoy nadie tiene asegurado una neurosis. Lo que vemos es que la neurosis fluctúa, por eso estos cuadros tan borrosos que uno ve. Y ahí lo que pienso es que el analista tiene que soportar, condensar, pulsión, ¿no? El analista tendrá que poder soportar, a ver, condensar pulsión no quiere decir prestarse a la pulsión, sino quiere decir ponerle acotamiento a la pulsión, pero allí donde le pone acotamiento la absorbe. En lo tradicional del análisis freudiano había cierta función, que era de condensador de goce, que estaba en el encuadre, ¿no? El encuadre era muy estricto. Implicaba mucho más que hable. Implicaba, qué sé yo, por ahí que el analista te dijera, si nos vemos en la calle, no nos vamos a saludar. O usted me va a saludar dando la mano. En fin, determinadas pautas. O sea, el analista ponía leyes, ponía interdicciones. Ahí donde se pone interdicción, se frena la pulsión. Pero ¿quién la frena? La frena el analista, o sea que el golpe te lo recibís, como quien diría. Allí, ¿no? Donde se pone el freno, el rebote lo recibe el analista. Es el analista que hace de prótesis a la interdicción que falta. Yo al menos lo entiendo de esa manera, ¿no? Como que trabajar con el sujeto de goce, entiendo que va para ese lado. Sin penalizar, ¿no? Porque si penalizamos, se va a poner más superyoico y un análisis no va por ahí. Amelia. Sí. Soy Elizabeth. Sí, Elizabeth. Yo
me pregunto mucho sobre todo esto que justamente vinieron hablando los colegas anteriores, de cómo manejar, cómo condensar goce en los pacientes niños. Justamente quería agregar que tengo una paciente, una nena de 10 años, que llegó en una crisis de angustia y sin poder comer alimentos durante una semana, no tragar sólidos, y ella puede hablar sin parar durante 30, 40 minutos sin respirar prácticamente. Entonces, yo estoy tratando de condensar el goce a través del encuadre, justamente, con el horario, porque, bueno, tiene que hablar, pero también tiene que escuchar y parar de hablar. Salió de la crisis hace 15 días, 20 días, entonces ahora empecé con esto de condensar un poco. Sí. Porque en donde por ahí, a ver, parar esa metonimia que tienen, que se puede ir al infinito, como quien diría, por ahí lo podés realizar, que yo, te levantás y haces que vas a buscar algo, o te levantás y traes un juego, no sé, X, el 1, el mazo de cartas del 1, que ahora todos los pibes andan con eso, el 1, el 2, cualquier cosa. Más te diría una cualquier cosa que la lleve ella a preguntar. Eso estaría genial. Que pesquises qué no conoce, digamos, qué le puede hacer de interrogación. Para que frene el y pregunte. Porque si estaba muda e hizo una anorexia, hay algo que no puede preguntar. No, justamente no quedó muda. Ella no podía tragar alimentos, pero No quedó muda. y come sin parar. O sea, es todo, tomó el pecho hasta los 5 años. O sea, hay que ir. Sí. ¡Qué madre! Sí, entonces ella no puede parar de comer, de hablar de comidas y de hablar. Entonces, bueno, ahora que puede tragar alimentos sólidos y salió de la crisis, trabajo con el encuadre, con esto de, y bueno, buena idea esto de parar. Yo le mostraba juguetes para que a ver si llamaba su atención. Y bueno, justamente, bueno, ahora empezar con los juegos, no solo juguetes. Gracias, Amelia, porque... Que te explique, o le pedís que te explique, que haces la de no entender, y entonces que tenga que buscar el modo de explicarte algunos de los jueguitos de ellos. Y tenga que esforzarse en que vos entiendas algo. Ajá, bueno. Sí, recuerdo a Lacan del seminario 11 que dice que está la pulsión colocada en la oralidad. Él habla así como, bueno, no solamente se trata de comer y de hablar, sino de ordenar el menú. Sí, ahí me acuerdo. ¿Te acordás? Sí. Entonces digo, bueno, una manera de dejarla que ordene el menú, pero que lo vuelva a reordenar, que lo vuelva a reordenar, es hacerle ese juego. Ay, espérate, no entendí. ¿Cómo? ¿No? Sí, ahí también, son formas del forlano real. Ahí también veo lo de mostrarnos como el otro barrado. Exacto. Porque si no, ese juego de semblante que tenemos que tener, no solo en esta paciente, en todos, porque como vienen a completarse, si uno no se muestra completo,
y no se juega bien el semblante, el paciente no continúa, porque no es lo que esperaba. Esperaba todas las respuestas y llegó al lugar equivocado. Claro, pero por eso digo, bueno, hay que tener paciencia para, ¿no? Como dar tiempo, sin ser el otro de todas las respuestas, ¿verdad? Hay que saber cómo maniobrar dando un tiempo, primero hasta, digamos, que se desarrolle la transferencia imaginaria. ¿Por qué? Porque hoy todo lo que es, por ejemplo, paciente institucional, llega porque estás en una lista institucional o de prepaga, llega porque estás en una cartilla, porque estás en una lista, porque a ver, no sé, como hay algunas prepagas que vos podés seleccionar el profesional por la dirección. Personas. Como decía Sandra, que me quede cerca. Bien, bueno, ahí hay que tomarse como bastante tiempo para que se desarrolle la transferencia. Entonces, algún saber tenés que semblantear para que ella pueda hacer la suposición de saber sobre el analista. Después, bueno, comenzamos la historia. Elizabeth, una preguntita te quiero hacer. Me pareció interesantísimo el caso, ¿no? Con esta chica con la boca llena siempre, digamos. Sí. De palabras, de comida, de no sé, andás a ver cómo era esa mamá. ¿Cómo es que dijiste que vos estás trabajando mucho con el encuadre? ¿Qué es lo que estás haciendo con el encuadre en este caso? El tiempo. Le manejo el tiempo, Ah, más que nada eso, porque si no estaríamos 2 horas. Claro. O sea, la No, acotás. La acotás. sí. Como entró en crisis, cuando llegó a mí, llegó por una crisis y se asfixiaba y estaba en guardia esperando que la atiendan en una guardia médica, y yo la atendí. Me puse a disposición de que me podía llamar siempre que le pasara, porque le pasaba de noche estando en su casa también. Entonces me puse a disposición, pero después de a poco ir diciéndole que me mandara un mensaje y yo la llamaba cuando podía, empezar a poner una distancia, ya no era todo el tiempo para ella. Claro, ¿cuándo podías? No sos una madre que está todo el tiempo con la teta hasta los 5 años, sino ¿cuándo podés? O sea, barrada. Sí. De a poquito. No entendía Sí. A ver, cómo era lo del encuadre. Muy interesantísimo. Porque es chiquita también, tiene 10 años. Y se asfixió, terminó en la guardia varias veces con crisis muy fuertes. ¿Tuviste entrevista de padres? Edmundo, ¿querés preguntar algo? ¿Comentar, decir? ¿Levantaste la mano o no? No. Estaba escuchando y también me parece muy interesante el caso y nosotros ahí en la institución, yo dirijo, tenemos un centro, un dispositivo específico para desórdenes de alimentación, trastornos de conducta alimentaria. Este año se hizo pandémico el problema. Pasamos el año de cuarentena, pasamos de tener 20, 25 pacientes a, en este momento hay 106 pacientes con trastornos de alimentación. Y cada vez son más chicos, chicas casi todas son niñas, algunos niñes, pocos, casi todas niñas, cada vez más jóvenes, chicas de 10, 11 años, 12 años, con cuadros clínicos así graves, de internaciones clínicas y demás. Y bueno, estaba escuchando esto y nada. Bueno, un aporte era esto de que
esto que digo de los 100 y pico de pacientes, están todos, el 80% de la actividad que realizan es en forma virtual, porque cuando se empezó a hacer todo esto no había presencialidad posible. Ahora van una vez por semana, todas tienen algún tipo de actividad presencial. En general, el trabajo psicológico, individual, el terapeuta individual que tienen, bueno, la virtualidad ha permitido esto también de acomodarlo a que a lo mejor lo puedan tener 2 o 3 sesiones semanales, cortas, por ahí de 10, 15 minutos, pero bueno, se está investigando y haciendo todas cosas inéditas con estas cosas, ¿no? Y bueno, estaba escuchando con atención aquí a la colega que planteaba el caso, y bueno, esa es una de las cosas, ¿no? Las maniobras con el encuadre que me parece que sirven para ordenar. Bueno, como bien vos decías, antes los analistas y los encuadres también más encuadrados cumplían esa función. Pero bueno, no, esto, y de paso se me cruzó que era bueno releer a Freud en los consejos al médico en la iniciación del tratamiento, donde plantea muchas de estas cosas. Así que los pacientes tampoco en la época de Freud venían y se acostaban y asociaban libremente, y hay diferencias, pero había un trabajo, ¿no? de Freud de ofrecer el lugar ese de análisis, de plantear el dispositivo y la asociación libre y demás. Así que, bueno, esto me parece que es una... Bueno, a mí me interesa mucho este tema de cómo uno hoy sostiene el lugar del analista, con todo lo que vos nos has hoy explicado con tanta claridad, Amelia, y bueno, cómo uno sostiene este lugar, cómo construye este lugar, ¿no? Yo tengo la idea de que uno construye este lugar con el paciente, con más o menos... Hay pacientes, bueno, cuando viene un colega a analizarse, para hacer un análisis que en otros lugares se llaman análisis didáctico, bueno, ya está dado, pero cuando vienen estas patologías actuales, bueno, nosotros hemos pensado... Yo igual no le confiaría al colega, creo que igual hay que construir el lugar, pero entiendo que es diferente, ¿no? Que estas nuevas, digamos, no sé si decir patologías, creo que la pandemia puso a la enésima potencia lo que ya se venía dando como consecuencia del discurso capitalista, ¿no? Y entonces, bueno, realmente no es fácil construir el lugar del analista. Y si ese lugar no se construye, no es sujeto al inconsciente. Siren sobre la dinámica de la transferencia es un texto freudiano maravilloso, porque desde ese texto es que Lacan sacó lo que dice en su versión del sujeto, de que el inconsciente es un concepto interno al de analista. Claro. Es un concepto interno al de transferencia, interno al concepto de analista. Si no, no hay inconsciente con el estatuto freudiano. Y por eso Lacan en este texto dice el inconsciente de interpretación de los sueños. No se hagan los distraídos. Que ese es el inconsciente que, bueno, tenemos que estar ahí para que se construya. Con suerte, después de todo un trabajo de análisis, bueno, digamos, de esa niña que no puede parar de hablar o de comer, bueno, habrá todo un pasaje al trabajo significante, al trabajo inconsciente, porque esa niña lo que tiene es una impulsión,
Sí. Ahora no sé. No sé si ahí hay palabra, porque no sé si hay palabra plena en lo que habla. No sé. Eso tendrías que pesquisar, Elizabeth. Si hay, qué sé yo, alguna palabra que se repite, alguna desinencia que se repite. Si, pero bueno, con tiempo. Con tiempo. Sí, Pero algo ya, algo, pero bueno, muy interesante el caso. Gracias, Amelia. no. Marcelo, te veo, pudiste entrar. No te escucho. Estás muteado. Para hablar, pero yo no me veo ahora. Ahí está. Sí. Yo estaba pensando que me parece que a veces los psicoanalistas estamos como muy preocupados en acceder a la demanda y me parece que, bueno, ya la gente sabe un poco cómo somos y que nosotros no estamos exactamente para acceder a la demanda. Sabe que nosotros ponemos límites y a veces quizás veo que nosotros mismos no nos bancamos en saber que nuestra posición es esa, que es la de transmitir que hay limitaciones, precisamente, aunque sin caer en el pecado ese de quedarse callado media hora y de no dar un vaso de agua. O sea, más allá de esas pequeñas demandas, digamos, menores de cambiar un horario y esas cosas, la gente creo que en general sabe que el psicoanalista está para que la transmisión sea precisamente la de esos límites del ser, ¿no? Eso pensé. Es más Yo amplio, ¿no? creo que es la gente del mundo psicoanalítico. Ajá. Digamos, en la práctica privada puede ser, pero entiendo, y en Buenos Aires, pero entiendo que es más la gente que está en el ambiente psicoanalítico. Si no, ¿se acuerdan que Inés Graca creo que es la que comentaba de la paciente esa que le decía, pero dígame unos tips, ¿cómo me voy a ir sin que usted me haya dado unos tips? ¿Qué tips? No sé. Un tic le puedo dar, pero no sé si tip. Sí, y capaz que el psicoanalista, no sé si está para correr todo el tiempo, para socorrer, digamos. Lo cual no significa que no haga nada ante un caso de urgencia. De emergencia, sí. De emergencia, sí, sí. Digamos, pero cuando el paciente tiene toda esta demanda que tiene que ver con el atendeme rápido, dame unos tips y todo eso, me parece que la única forma es darle a entender que bueno, no es por ahí. A mí me parece que siempre hay que hacer una lectura de la demanda ante cualquier intervención. A veces un pedido extra en emergencia, si nosotros nos ponemos muy rigurosos en ese momento, por ahí cerramos la posibilidad de después trabajar eso, ¿no? A veces hay que responder algo puntual para ponerlo a jugar, haciendo una lectura de esto que aparece, cómo aparece, en qué momento, cuántas veces, y poder hacer algo con eso, teniendo en cuenta que es una intervención y no solamente una respuesta que demos. Que la respuesta que demos opere como intervención. Exacto. Claro. Concuerdo. Sí. Concuerdo. Bueno,
10 menos cuarto, ¿les parece que nos vamos a descansar? Sí. Y nos vemos el lunes que viene. Sí. Namaste. Chao, chao. Chao, buenas noches. Chao, chao, buenas noches. Chao, hasta el lunes. Hasta el lunes.